Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Hola, soy tu profesor Walter, nuevamente con un episodio sobre la Trinidad olvidada. En el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 5, se nos presenta otra referencia a la deidad de Cristo. Sin embargo, este pasaje también trae consigo algunos desafíos. Leemos. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Debido a que la traducción será la clave, veamos algunas otras interpretaciones. Algunas traducciones identifican directamente a Jesús en este pasaje como Dios. Por ejemplo, la versión Reina Valera actualizada dice, en Romanos 9:5, de ellos son los patriarcas, y de ellos, según la carne, proviene el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Leemos en la nueva versión internacional, más conocida como la NBI. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Ahora, la nueva traducción viviente, NTV. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, y es digno de eterna alabanza. Amén. Ahora la Biblia del siglo de oro, BSO. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Otras versiones bíblicas dejan el tema algo más indefinido. Leamos, por ejemplo, la Biblia de las Américas. De quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Otra versión, la cual es también algo indefinida, es la versión Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Dice así, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de quienes, según la carne, procede el Cristo, entre paréntesis, el Mesías, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Como pueden ver, queridos oyentes y alumnos, otras traducciones en otros idiomas insertan una ruptura completa en este texto, sin dejar lugar para la deidad de Cristo en el pasaje. Entonces, ¿qué hacemos con el texto? Aquí podemos discernir claramente las intenciones de Pablo referentes a la deidad de Cristo. Solo se necesita un poco de esfuerzo y algo de trasfondo. Debemos recordar que en los manuscritos más primitivos del Nuevo Testamento no existía la puntuación. De ahí que la puntuación es un problema de interpretación. Se tiene que decidir dónde colocar puntos y comas sobre la base del estilo de Pablo y de las declaraciones que hace en otras partes. El argumento más repetido en contra de que este pasaje se vea como si hablara de Cristo como Dios es que Pablo en ninguna otra parte se refiere al Señor de esta manera. Ese es un argumento que esgrimen. Pero este no es más que un argumento circular, ya que no solo podemos recurrir a Tito 2:13, donde Pablo hace esto mismo, pero
¿Sería este un argumento válido en contra de Tito 2:13 para de igual modo decir que Pablo no llama a Jesús Dios? En otra parte, ¿o es la única parte donde supuestamente Pablo dice que Cristo no es Dios? Tito 2:13. Al parecer, la persona que ofrece este argumento no busca tanto interpretar el pasaje como justificar una teología particular. Los argumentos a favor de ver este pasaje como una referencia a la deidad de Cristo son muchos. Y los voy a resumir. Ojo, estoy hablando de Romanos capítulo 9, versículo 5, donde Pablo claramente dice que nuestro Señor Jesús, el Cristo, es Dios. Vuelvo a leerlo. Romanos capítulo 9, versículo 5. De quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora, les daré 3 argumentos a favor de esta traducción maravillosa de la Biblia, la cual deja patente claramente lo que Pablo quiere expresar. Es decir, que Jesús es Dios. Número 1. Es la lectura natural del texto el que nos permite ver todo el versículo como una referencia a Cristo. Dividir la oración en 2 partes conduce a dificultades en la traducción e interpretación. Algunas palabras se vuelven superfluas y la oración queda desequilibrada. 2. La frase ¿quién es? O el cual es utilizada por Pablo en otras partes para modificar una palabra en el contexto anterior, como en el caso de 2 Corintios 11:31, que es un paralelo cercano a lo que estamos hablando. Y naturalmente también lo haría aquí, en Romanos 9:5. Romanos 9:5. Argumento 3. La forma de la doxología simplemente no permitiría que se separara del contexto anterior. El uso constante de Pablo conecta la doxología con el debate sobre Cristo. En sus otras doxologías, él sigue este patrón. Número 4. En el Nuevo Testamento griego y en la traducción griega del Antiguo Testamento, es decir, la Septuaginta, la palabra bendito siempre aparece antes de la palabra Dios. Pero aquí en Romanos 9:5 va después, lo cual indicaría que la bendición está ligada a lo que vino antes, es decir, el análisis sobre Cristo que hemos estudiado hasta el momento. Tan fuerte es este último punto que un gran erudito como Metzger dijo que es totalmente increíble que Pablo, cuyo oído debió haber estado perfectamente familiarizado con esta fórmula de alabanza constantemente recurrente, se separara de este caso solitario del uso establecido. Para Pablo era común referirse a Jesús de esa manera. Añadamos a estas consideraciones el testimonio también de muchos de los primeros padres. Y la conclusión es ineludible. Pablo irrumpe en alabanza ante la majestad de la persona del Mesías que ha venido al mundo a través de la raza judía. El mundo ha visto la luz y ha visto caminar la luz en esta tierra. El mismo Dios que está sobre todo y sobre toda carne. Y por esta razón Pablo da gloria y honor. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice en Hebreos capítulo 1, versículos del 6 al 8. Adórenle todos los ángeles de Dios,
Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¡Wow, queridos oyentes! A mí se me eriza los vellos de acá de la piel de los brazos cuando leo estas cosas. Tendremos la oportunidad de entrar en el primer capítulo de Hebreos. Si ustedes están en el trabajo de dar una leída, buscaremos varios elementos muy valiosos que hablen sobre la deidad de Cristo en un total casi de 3 veces. Pero primero observemos el uso del término Dios que se usa para el Señor Jesucristo en este pasaje. Específicamente en el versículo 8. Estoy hablando de Hebreos capítulo 1 del versículo 6 al 8. Fijémonos en el versículo 8. La traducción de este pasaje es controversial porque desde el punto de vista estrictamente gramatical se podría traducir Dios es su trono, Dios es tu trono, en lugar de tu trono, oh Dios. A ver, repito de nuevo. Esto es como un trabalengua, así que ustedes deben entender que a veces pues se me enredan las palabras. Se podría traducir este versículo 8 de la siguiente manera. Dios es tu trono, en lugar de tu trono, coma, oh Dios. Y, por supuesto, este es exactamente el argumento presentado por todos los que niegan la deidad de Cristo. Pero nuevamente el contexto indica lo contrario. Sin entrar en demasiados detalles, el escritor a los hebreos está demostrando la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. Él dice que todos los ángeles de Dios adoran al primogénito. Esta es la verdadera adoración religiosa, tal como lo exige el contexto. Este tipo de adoración solo se le rinde a Dios. Él contrasta esta adoración que los ángeles le rinden al Hijo con la descripción que Dios usa de los ángeles como simples vientos o llamas de fuego, como traduce la versión NBI, vientos o llamas de fuego. Pero, contrastado con esto, la descripción que Dios usa del Hijo es impactante. El escritor cita el Salmo 45 del versículo 6 al 7, en donde Dios, el Padre, hace referencia a Dios Hijo, diciendo, tu trono, coma, oh Dios, coma, es eterno y para siempre. Debemos percatarnos de que el pasaje que el escritor cita, el Salmo 45, era un salmo de bodas, escrito en referencia al rey de Israel, como sucede con muchos otros pasajes del Antiguo Testamento. Este adquiere un significado mucho mayor cuando se aplica al Rey de Reyes, Jesucristo. Si bien el reinado del rey israelita fue temporal, el reinado de Cristo será en verdad por siempre y para siempre. Al resumir la enseñanza de este pasaje, hay un autor famoso, Murray Harris, que dice lo siguiente. El apelativo Deus, Dios, que fue figurativo e hiperbólico cuando se aplica a un rey mortal, se aplicó al Hijo inmortal en un sentido literal y verdadero. Jesús es sencillamente superior a los ángeles. Él comparte igualmente con el Padre la naturaleza divina, aunque permanece diferente a él. El autor, sigue diciendo este comentarista, reputado comentarista Murray Harris, el autor coloca a Jesús muy por encima de cualquier ángel con respecto a la naturaleza y función, y a la par con Dios con respecto a la naturaleza, pero subordinado a este en cuanto a función. Hay una unidad esencial, pero una subordinación funcional. Vemos que el Dr. Harris está en lo correcto al observar cómo el contexto respalda sus conclusiones. Jesús no solamente es el objeto de adoración divina en el versículo 6, recuerdo,
Estoy hablando de Hebreos capítulo 1, del versículo 6 al 8. Recuerden que el versículo 6 es el objeto, no solamente la adoración divina, sino que también, si ustedes lo leen, verán que en los versículos del 10 al 12, más adelantito, se le identifica como Yahvé. Debido a que se muestra a Cristo recibiendo adoración inmediatamente antes de este pasaje e identificado con Yahvé inmediatamente después, no puede haber nada extraño en que el Padre se refiera al Hijo como Dios en el versículo 8. Finalmente, en otro lugar donde se identifica a Cristo como Dios, Isaías capítulo 9, versículo 6, y que por supuesto en episodios posteriores lo analizaré. En este texto, Isaías 9:6, se encuentra la misma verdad de que el reino de Cristo es un reino eterno, el único cuyo trono verdaderamente será por los siglos de los siglos. Es Dios mismo. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.